Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario de Interdisciplinario de Estudios Oaxaqueños. Estamos transmitiendo desde Facebook Live y tenemos aquí también compañía en el Instituto Belti. Agradecemos a todos los que nos siguen también en redes sociales y el día de hoy vamos a comenzar con una charla muy interesante. Tenemos como invitada especial a la doctora Elvira Durán y el tema que vamos a trabajar es sobre el tema de bosques comunitarios. Me voy a permitir presentarles a nuestra invitada. Ella es Elvira Durán, es profesora del Instituto Politécnico Nacional en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la Unidad Oaxaca desde el 2006. Su formación es como bióloga egresada de la UAM Xochimilco y realizó su doctorado en ecología en la UNAM. Ha trabajado diversas temáticas relacionadas con la ecología, ha participado en estudios de conservación, de manejo también biológico, en el aprovechamiento de recursos forestales, ha trabajado en comunidades y ejidos y en su trabajo ha tratado sobre aspectos ecológicos y sociales. También ha participado forma parte del núcleo básico del doctorado en Fish and Wildlife Service y forma parte del núcleo básico de doctorado, conservación y uso de recursos naturales en CIDIR Oaxaca, donde ha dirigido diversas tesis y grados de alumnos de esta institución. Asimismo, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y desde el 2008 ha investigado temas de conservación biológica, bosques en regiones indígenas de Oaxaca y las zonas de la Chinanteca, Mixteca y Zapoteca. Actualmente se está encargando de estudiar más el área de los zapotecos, pero sí tiene estudios que compartimos en las redes sociales sobre la chinantla. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a la doctora y vamos a comenzar con la presentación. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros que están aquí presentes y a los organizadores. Pues en principio quisiera agradecerles por la oportunidad y espero que el tema que les voy a compartir les resulte de interés. Bueno, yo voy a hablar de manera muy breve de un tema que considero muy amplio como muchos otros, que es la conservación comunitaria en paisajes bioculturales, poniendo algunos ejemplos en el caso de Oaxaca. Entonces, bueno, como ha comentado Elvia, yo soy bióloga, entonces como biólogos somos formados con una valoración muy importante hacia la naturaleza y los procesos asociados. Y entonces, en nuestra formación, consideramos que la conservación biológica es una tarea muy importante porque aún en el momento actual es un legado biológico de la historia natural de la Tierra. Y entonces, pues siempre aplaudimos los esfuerzos. Sin embargo, esta visión de los biólogos ha ido mucho más allá en las estrategias globales y nacionales de conservación por la cuestión de una valoración que se tiene a los servicios de la naturaleza como la clave para bienestar humano en la sociedad contemporánea. Y entonces el reconocimiento que la biodiversidad y la integridad funcional de los ecosistemas son claves para asegurar esta provisión. Sin embargo, pues la mala noticia es que hay también un reconocimiento no nuevo, es una propuesta que viene de la geología desde los años 60, de que estamos en la era del hombre cuando el impacto de la presencia, las actividades humanas ha generado trastornos tanto biológicos como físicos, químicos en el planeta que van a dejar huella a través de tiempo en periodos mucho más allá de la vida de una generación
humana. Y una preocupación muy grande en el sentido biológico es que están causando ya lo que se llama la sexta extinción masiva de las especies. Entonces, pues hay preocupación por estos niveles de degradación, por la herencia de nuestra infraestructura física y por los cambios químicos que estamos dejando en agua, en los ecosistemas terrestres y también en la atmósfera. Entonces, aunque los esfuerzos por protección al ambiente pues realmente son una herencia de mucha labor de todo el siglo pasado, hay una fecha que para nosotros debería ser relevante, que es 1992, que como resultado de la Cumbre de la Tierra salió la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el que por primera vez se juntan gran parte de las naciones del mundo y establecen como un compromiso cuidar el 10% de la superficie terrestre. Y cuidado prácticamente se planteó que iba a realizarse a través de un mecanismo que era el de establecer áreas de conservación, áreas protegidas, parques nacionales o áreas naturales protegidas, como se le llama en México. Esta estrategia como modelo de política pública es reconocido por ser una estrategia de lo que se denomina de arriba abajo, es decir, que expertos, ambientalistas, organizaciones preocupadas por medio ambiente y gobiernos generan esfuerzos por establecer sitios de conservación, no importa en qué lugar del planeta. Entonces, la injerencia a través de este argumento noble en cierto sentido, pero mayormente de países desarrollados a países no desarrollados que albergan una gran cantidad de la biodiversidad del mundo. Este planteamiento tuvo un quiebre muy importante en 2003 a partir del Congreso Mundial de Parques en Sudáfrica, del que se derivaron una serie de acuerdos y uno de estos resultados es que se mantiene el planteamiento de que hay que hacer algo por la naturaleza a nivel global y que esos esfuerzos deberían ser focalizados a través de las áreas de conservación. Sin embargo, quiero destacar el resultado 5 de este esfuerzo, donde hay el reconocimiento a que los pueblos indígenas, pueblos nómadas y comunidades locales tendrán reconocimiento y garantía sobre los recursos y la conservación de la diversidad biológica. Esto replanteó el modelo que se venía trabajando. No es que fuera algo nuevo, sino como estrategias globales de conservación. El modelo anterior se complementa con un modelo que se ha denominado de abajo hacia arriba, donde actores locales pueden sumarse por diferentes mecanismos a estos esfuerzos de conservación global. En México, entonces, la historia es mucho más compleja, pero les diré que ante estos dos modelos, México yo creo que es como un ícono a nivel mundial en términos de cómo está haciendo operativos estos modelos. Consideremos que México está incluido entre los 10 países con mayor biodiversidad a nivel global. Y que bueno, prácticamente en todo el territorio se encuentran una alta biodiversidad de especies endémicas y lamentablemente también especies amenazadas a nivel del mundo que nosotros aquí aún las tenemos y por las que hay que hacer muchos esfuerzos de conservación y una gran diversidad de hábitats, pero a esto se le suma la presencia humana. México es un territorio habitado y habitado desde tiempos históricos, prehistóricos, y producto de esto, también asociado a la biodiversidad, es un país que ha generado una gran cultura y uno de sus aportes a los procesos naturales son los procesos de manejo, entre ellos la agrobiodiversidad, y creo que el maíz ejemplifica gran parte de este legado. Sin embargo, conservar este patrimonio natural, cultural, que no siempre está desligado, que más bien casi en estos territorios habitados
Es imposible desvincular. Tenemos un escenario de importancia para hacer conservación biológica y esto es la propiedad de la tierra. Estamos hablando que más de la mitad del territorio, ya antes David había hecho en su presentación de bosques comunitarios, había dado estos datos en términos de que más de la mitad del país es propiedad de comunidades y ejidos, o sea, la gente que vive, que habita, tiene derechos legales sobre el espacio físico, pero también una serie de derechos legales sobre el aprovechamiento de recursos, sobre el manejo, y ahorita vamos a ver a través de una modificación de la LEGEPA de 2008, que también tiene derechos legales de emprender iniciativas de conservación de manera formal. Entonces, este territorio de biodiversidad en tierras de propiedad común genera escenarios muy interesantes donde el modelo de arriba abajo se confrontó, porque si ustedes pueden ver en esta gráfica, los esfuerzos de conservación en México como tal de manera formal empezaron en el periodo de Lázaro Cárdenas y con ciertos vaivenes fueron creciendo, pero a partir de los años 70 hubo un crecimiento exponencial en la conservación que hacía muy promisorio los esfuerzos nacionales por proteger hábitats, por proteger especies, pero estos a partir del año 2010 prácticamente quedaron estancados. Y una de las razones de por qué esta gráfica, como pueden ver en esta última parte, a través de los años no era que la Comisión de Áreas Protegidas no estuviera haciendo su labor, sino que se encontraba con obstáculos de la gente para poder establecer áreas federales de conservación. Y no es que antes no hubiera habido negativa de la gente, lo que pasa es que antes no les preguntaban, ¿no? Y mucha gente se enteró que estaba dentro de áreas de conservación cuando le empezaron a prohibir cosas. Entonces, tampoco, digamos que el problema se veía a la gente en algunos, inclusive algunos especialistas muy destacados planteaban que la tenencia de la tierra era un problema para el logro de metas de conservación. Sin embargo, no era que la gente no quisiera involucrarse en conservación. Entonces, cuando llega a partir del 2008 un nuevo modelo, que aquí en lo sucesivo lo estaré mencionando como ADBCs, pero el término es áreas destinadas voluntariamente a la conservación, es el término legal que aparece en la LEGEPA. Este modelo que permite que actores locales puedan, tanto propiedad privada como propiedad colectiva, pedir al gobierno que certifique su voluntad de dedicar áreas específicamente a hacer manejo encaminado a preservar especies o el hábitat, pues en realidad es que estos esfuerzos venían estableciéndose a manera de áreas comunitarias de conservación, pero una vez que existe el marco legal, como ustedes pueden ver, la tendencia hasta ahora ha sido creciente y el número de ADBCs ha aumentado y también la superficie bajo esta nueva estrategia de manejo. Entonces, cuando hacemos la comparativa, es claro que áreas naturales protegidas es un ejercicio que tiene casi un siglo, pero las áreas voluntarias de conservación estamos hablando de 14 años. Son estrategias distintas en términos de cómo se establecen, el tipo de reconocimiento conforme el marco legal, y sus características operativas pues son claramente distintas. Los logros también son distintas, pero siendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación, un modelo relativamente reciente,
pues tienen logros que yo creo que vale reconocer. Y aquí me gustaría que pusieran atención en las fotos. Cuando nosotros vemos esta foto de una reunión de directores de áreas naturales protegidas y lo comparamos con estos trabajos en torno al manejo, a la organización de acciones de conservación dentro de comunidades y ejidos, pues vemos que uno es un escenario de actores mayormente profesionales, con criterios de tipo técnico-científico, como parte de planeaciones que operan bajo presupuesto y que para asegurar que no ocurran cosas no adecuadas dentro de los predios, pues tienen un presupuesto para vigilancia, monitoreo, incluso hay todo un marco de sanciones. En cambio, el escenario de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es un escenario de acción donde suele haber personal técnico, pero hay mucha gente, campesinos, hombres, mujeres, tomando acuerdos, yendo a los bosques, estando en las asambleas, buscando alternativas productivas. Entonces, México llega a un punto, un mapa relativamente reciente, donde si ustedes ven en estos dos mapas más pequeños, en 2000 se establecieron las regiones terrestres prioritarias para la conservación con un criterio mayormente biológico, aunque se tomaban algunos criterios de tipo social. Y en el otro, el que está en rojito, son los territorios indígenas que tenían cierta peculiaridad de alto valor desde la perspectiva social. Entonces, pues lo que nos logramos percibir al ubicarlos, dónde están unos y otros, pues yo creo que hay avances favorables, a pesar de que conservación no es fácil, es costosa, y genera impactos positivos y es deseable, pero en sí como estrategias cuestan trabajo. Entonces, el logro del sexenio pasado que se planteó mucho fue que como nunca en la historia de este país se había ampliado la superficie de conservación en el país, y eso fue cierto, pero el presidente Peña Nieto básicamente se abocó a decretar áreas de conservación en ambientes marinos, donde no hay que negociar con nadie más que establecer poligonales. Sin embargo, la estrategia del gobierno actual con la cuarta transformación para propósitos de conservación, curiosamente, siendo áreas enfocadas a conservación biológica, plantea como uno de sus objetivos prioritarios en este punto 2 es impulsar la participación comunitaria en la conservación. Entonces, digamos, tenemos como toda una serie de elementos, pero no solo es la conservación, también plantea como objetivo prioritario el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. O sea, esto va en completa sintonía con el mundo. Oaxaca. Oaxaca es el estado. Digo, les decía, México es un país megadiverso, pero dentro de México, Oaxaca es el estado considerado como el de mayor biodiversidad. Y esta biodiversidad, cuando nosotros vemos cómo está en los asentamientos humanos, los territorios de propiedad común y los valores culturales en todo este amplio territorio altamente biodiverso, lo que nosotros vemos es que la preocupación que durante mucho tiempo se tuvo de que había muy pocas áreas naturales protegidas, pues puede ser un alivio porque ante este otro nuevo modelo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, Oaxaca figura como el estado que le ha dado la bienvenida a este modelo, donde hay el mayor número, la mayor superficie y quizá las experiencias más maduras de involucramiento social en la conservación. Me gustaría de manera muy breve, de verdad muy breve, pero con mucho gusto podemos ampliarlo si ustedes me contactan, es el caso de la Chinantla. Estuvimos trabajando algunos años, la región chinanteca es el territorio de esta etnia, que según los estudios se plantea que cuando menos está establecida en este territorio desde hace 1000 años, entonces un periodo suficiente para que muchas generaciones hayan ido
desarrollando toda una cultura acorde con un territorio altamente biodiverso que la CONAM reconoce como un gran hotspot de biodiversidad. La Chinantla está en Oaxaca, en la parte de la cuenca del Papaloapan, son 19 municipios. Es una región culturalmente muy diversa, a pesar que lo que la identifica es que pertenecen a una misma etnia, pero nada más para darles un dato, estamos hablando de 258 variantes del chinanteco. O sea, de una comunidad a otra hay variación lingüística y una serie de aspectos culturales, a pesar de que como grupo o a otro nivel se podría ver homogénea. Pero es un territorio en términos físicos muy heterogéneo, con gradientes climáticos, gradientes de elevación, mosaicos de vegetación, mosaicos edáficos, mosaicos geológicos, donde hay una gran cantidad de especies, básicamente en dos tipos de vegetación que son los que prevalecen, los bosques mesófilos y los bosques tropicales perennifolios. Particularmente los bosques mesófilos son reconocidos como el ecosistema de mayor biodiversidad en México, y en la Chinantla se encuentra uno de los remanentes de este tipo de vegetación más grandes y en mejor estado de conservación. En cuanto a la riqueza biológica, se considera que es un centro de endemismos, y hasta ahora, de los diferentes grupos que se van estudiando, conforme más se documenta, más se explora, se encuentran más datos. Sin embargo, la Chinantla, una preocupación es que no tenía áreas protegidas, pero la Chinantla tiene la mayor cantidad de áreas protegidas en el estado, de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En el estado de Oaxaca también es donde está la mayor superficie, y me gustaría solo poner énfasis en el caso de un grupo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación que se han organizado en una asociación civil, el CORENCHI, Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, donde tienen un territorio contiguo en conservación de casi 27,000 hectáreas, y donde se ha registrado que de los 6 felinos silvestres de México, 5 de ellos habitan ahí, más toda una base de presas, varias de ellas en las listas de especies endémicas y en algunos casos, lamentablemente, especies amenazadas que encuentran ahí un refugio. Y esta foto de jaguar que observan ustedes ahí fue la primera foto de un jaguar en estado silvestre que se obtuvo para el estado de Oaxaca, en este territorio habitado por 1000 años. Sin embargo, la gente ha enfatizado que tiene mucho interés por conservar, pero que también ellos tienen una alta biodiversidad, agrobiodiversidad, que es la base de su sustento y de su bienestar. O sea, la conservación con gente tiene otra perspectiva, sí, lo biológico, pero también los intereses de tipo social. Y aquí, cuando menos, la gente reconoce, digo, nada más para hablar de esta variedad que la gente quiere conservar, son 14 variedades de plátanos, 16 variedades de quelites, que son parte de su cultura culinaria y sus factores de identidad, entre muchísimas otras cosas. Otro caso del que les quiero hablar es en Valles Centrales, está prácticamente a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Es el caso de 3 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, 2 por comunidades indígenas zapotecas y 1 por un ejido, donde hay también un territorio contiguo de casi 9,000 hectáreas, aunque el territorio biocultural es mucho más amplio, es parte de la poligonal que estableció UNESCO como patrimonio mundial. Está conjunta con el monumento natural Yagul, entonces hay una área de tipo federal anexa, y todo esto en este mismo territorio. Este caso es particularmente relevante porque, a diferencia de la Chinantla, que hablamos de 1000 años de historia detrás, de coexistencia territorial
biológica y social. Este territorio es donde se ha encontrado evidencia desde tiempos prehistóricos de uso de cuevas, donde se demostró, y bueno, hasta ahora es considerado el vestigio más antiguo que muestra evidencia de domesticación de maíz, de la domesticación de calabaza, este territorio con menos conocimiento así difundido, pero también es el territorio donde se ha mostrado la domesticación del guajolote. Entonces, realmente estamos hablando de un territorio que se considera es donde surgió la agricultura y la sedentarización en Mesoamérica, comparable quizá con otros lugares del mundo como Mesopotamia, que causa gran respeto. Bueno, se trata también de un territorio complejo que va desde el valle, pies de monte, una serie de lomeríos, estos acantilados muy distintivos, hasta casi 3.000 metros, con bosques templados, lagunas intermontanas, donde también se han registrado 5 de los 6 felinos silvestres, más toda la base que les da sustento. Son indicadores biológicos que hablan del estado, de la calidad del hábitat. Y aquí hay gente, aquí pastorean, aquí durante época colonial se bajó madera, durante mucho tiempo hubo cacería, hay agricultura, y entonces estamos en un territorio con una serie de factores de identidad. Y entonces aquí, a través de las ADBCs, la gente está involucrada en proteger este territorio, en conservarlo. Y nuevamente, no son territorios prístinos, son territorios usados, no siempre en sentido positivo. La parte del agave, ahorita la voy a ahondar un poquito más, pero hay este tipo de legados como de arte rupestre y la apropiación de la gente en estos nuevos escenarios de valor a territorios que ellos originalmente heredaron para propósitos de ser agricultores de subsistencia. Entonces, recapitulando, esta conservación participativa de patrimonio biocultural ejemplifica, por un lado, la gobernanza, lo que se llama gobernanza de múltiple nivel, es decir, una serie de actores que forman parte de este rompecabezas, donde obviamente el eje lo tiene la gente de comunidades y ejidos. Pero por otro lado, o sea, están metidos propósitos biológicos, de subsistencia, culturales, valores patrimoniales, y no están desvinculados. Y en muchos casos la gente pues los está apropiando. Trabajar conforme este modelo no es un camino fácil, digo, sin embargo hay ejemplos o es como muy respetable la visión de la gente local en estos esfuerzos de conservación. Me gustaría solo plantearles, nuevamente regresando al caso de la Chinantla, un acuerdo que está en los estatutos de esta organización, que es el acuerdo de conservación que firman como integrantes y que ellos crearon, donde hablan que las comunidades que integran el Corenchi reconocen que los árboles, las plantas, los animales de monte, el agua y el oxígeno no tienen límites territoriales. Por tanto, se comprometen a su conservación y a su aprovechamiento sustentable. O sea, realmente este tipo de planteamientos surgidos desde abajo como que dan una idea de lo importante que ha sido la democratización de las estrategias de conservación, porque recaba mucho de estos sentires y visiones
y cosmovisiones que tienen actores locales. No es un camino fácil porque ni remotamente se trata de una conservación pasiva. En realidad, los actores, en particular de estos dos casos, han trabajado por la cuestión de establecer estatutos dentro de las comunidades elegido, los ordenamientos territoriales, han tenido que involucrarse en cuestiones de negociación con dependencias de gobierno, y también trabajar por organización dentro de las comunidades o en el caso del Corenchi intercomunitaria, que no son ejercicios fáciles ni rápidos. Sin embargo, están trabajando de manera activa, muy organizada, desde las asambleas para hacer el monitoreo comunitario, la vigilancia, organizar algunos eventos para socializar sus esfuerzos. En el caso de la Chinantla, la Feria de la Diversidad Biológica y Cultural. En el caso de Valles Centrales viene la Feria del Maíz el 3 de diciembre. Por favor, aparten esa fecha quienes puedan estar. Yo creo que es como parte, en ambos casos, de iniciativas y esfuerzos que, digamos, uno los ve en una feria, pero hay mucho detrás por el cuidado de la agrobiodiversidad. A partir de los actores externos han tenido la oportunidad de diferentes carpetas del gobierno de recibir pago por servicios ambientales, fondos concurrentes, otros incentivos, pero no hay estudios. Lo poco que nosotros en algún momento hicimos para un trabajo, de ver si estos incentivos compensan el trabajo que les implica a las comunidades y no tanto. Y por otro lado está la productividad sustentable, y en ambos casos opciones como el ecoturismo comunitario o turismo cultural, que siendo comunidades campesinas no eran actividades en las que ellos se movían. En estos casos que nosotros documentamos podemos reconocer que hay amenazas, porque poner de acuerdo a gente no es fácil. Por otro lado, o sea, hay una serie de necesidades de la vida moderna que los pone también en confrontación con estas intenciones de conservar. Hay actores externos, son territorios con valor biológico, valor natural, por tanto, que tienen valor que a alguien le interesa. Específicamente en el caso de Valles Centrales, el boom de consumo de mezcal tiene un impacto muy severo. Quien conozca ese territorio puede ver que los monocultivos de agave están proliferando sin ningún control. Pero bueno, también estos ejercicios de conservación comunitaria generan oportunidades que no estaban en las agendas de estas comunidades ni de estos territorios en sus antecedentes históricos, que es, por un lado, los aprendizajes sociales y la apropiación cultural de la conservación. No es que no lo tuvieran, pero están aprendiendo a dialogar con una agenda global, una agenda nacional, donde la conservación de hábitat, la provisión de servicios ambientales y las especies son muy importantes. Digo, en algunos casos van mucho más allá, no voy a ahondar. Ya anteriormente, en la plática de David, si algunos estuvieron, recordarán el término que él introdujo de semillas para un buen antropoceno, porque como veíamos, el antropoceno como término nos genera la idea de que lo hemos hecho tan mal. Sin embargo, en un esfuerzo, cuando menos de esta autora, Bennett, en 2016, es que ella lo que plantea es decir, conozco de todo el mundo, de muchísima gente trabajando de manera positiva en favor del ambiente y en favor de un planeta más sustentable. Entonces, pero no se están aglutinando los casos porque muchos, aunque no son esfuerzos individuales, sino colectivos,
como que están por todos lados, pero ¿cómo los organizamos? Entonces, a partir de crear un blog, reunió más de 100 casos alrededor del planeta y lo que ella encuentra es que hay cuando menos 5 grandes líneas en favor de gente, en favor de la naturaleza y un mejor planeta, aún si la tarea es muy difícil. Uno de ellos es esfuerzo por tener más conocimiento y crear más conciencia. La otra es revalorar la agricultura tradicional y también aprovechar los principios de una disciplina que es la agroecología por implementarlos y que se está adoptando, digamos, no masivamente aún, pero sí ampliamente. Y la otra, dado que gran parte de la población es urbana, esfuerzos a nivel de gobiernos, pero no solo a nivel de gobiernos, también de población o de manera organizada, por transitar a condiciones mejores, jardinería y lo que se llama urbanismo verde y acciones en favor de mayor sustentabilidad. Me gustaría nada más igual detenerme en la foto. Son unos campesinos de Corenchi en la Feria de la diversidad biológica y cultural, que ellos en su vida cotidiana están en las milpas, están en los cafetales, pero en este caso, al ser integrantes de los comités de monitoreo biológico, tenían el compromiso en la feria de explicarle a los visitantes sobre sus hallazgos con el monitoreo biológico. Y entonces, o sea, estos campesinos se mueven a un diálogo con actores externos explicándoles dónde encuentran a estas plantas, a estos animales, cómo se relacionan con ellos, qué valores culturales tienen en torno a ellos. Entonces, pues realmente, o sea, si nosotros dimensionamos esto, eh, pues es como los actores de base en acción, ¿no? Bueno, es mi última diapositiva, digo, me preocupa, perdón por el tiempo. Esta publicación de Shape en el año 2000 empezaba lo que se planteaba el nuevo milenio. Y este libro lo que trataba de plantear es como por dónde vamos a estar cuidando el planeta en este nuevo milenio. Entonces, los prospectos. Y en este libro reconoce que las áreas comunitarias de conservación de México son nuevos prospectos para la conservación biológica en este siglo. Todavía no existía el marco legal ni el término de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, pero aunque eran poquitos los esfuerzos, este autor ya los posiciona. Entonces, aquí mi colega que anteriormente les ha presentado a ustedes, lo que planteaba es que a partir de las décadas en que él ha estudiado los ejidos y comunidades forestales del país, y particularmente aquellos que se han enfocado a la producción comercial de productos maderables y no maderables, pues reconocía que eran escenarios de acción colectiva donde había un interés muy genuino desde abajo por sí aprovechar para propósitos comerciales, pero también asociado a esta cuestión de legados de conservación para las generaciones, de cuidado y usando inclusive aspectos culturales de organización social, de una visión de conservación, los aprendizajes sociales y también oportunidades de emergentes de la gente al estar en estos esfuerzos. Y por tanto, él propone que si nosotros pudiéramos ejemplificar esfuerzos de tipo participativo que pudieran considerarse semillas para un buen antropoceno, los bosques comunitarios de México, aun si no todos están muy bien, tienen la estructura, la plataforma que podría ser alentadora bajo ciertos mecanismos o incentivos o apoyos, de apuntar hacia mejoras para un buen planeta. Y bueno, de manera muy modesta, yo propongo que igual que los bosques para aprovechamiento forestal,
las áreas destinadas voluntariamente a la conservación también tienen esa plataforma. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Agradezco mucho a todos, a quienes están siguiéndonos vía remota. Gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales y ya pueden dejar aquí sus preguntas, sus comentarios, también a los que estamos en Zoom. Si desean participar, pueden alzar la manita de manera virtual en las reacciones en la parte baja o prender su cámara y ya pueden alzar la mano y ya yo les indico cuando ya podamos hacer la intervención. Bien, mientras van llegando comentarios, preguntas en el chat, que sí tenemos pistas, agradecen mucho la presentación y mencionan que muy interesantes los datos que están presentando y pues para empezar el diálogo nos gustaría que nos ayudaras a recapitular algunos elementos de lo que implica esta conservación de los bosques, porque si bien existe mucho énfasis ahorita en la cuestión de cómo las comunidades hacen estos esfuerzos, porque los recursos siempre no alcanzan, ¿no? Entonces, hay apoyo, o hubieron apoyos de gobierno, ahorita no sé, en los cerca de hecho, pues qué tanto se apoyan de recursos federales en la actualidad, estas alianzas que hacen con empresas, y cómo es que se hace esta articulación de trabajo en la comunidad y qué es lo que implica, ¿no? El trabajo de conservación de los bosques, más allá de la organización, de la gestión, pues este trabajo como el control de plagas, si tienes algún estudio que los quieras compartir sobre pues esta parte económica, ¿no? Cómo es que ellos hacen estos manejos para poder conservar sus bosques y todo lo que tienen que invertir. Bueno, la conservación, bueno, me das oportunidad para platicar de las motivaciones de por qué la gente conserva. Y efectivamente, yo creo que estos apoyos económicos son muy importantes porque la conservación cuesta y cuesta mucho. Si nosotros vemos que no podría darlos en este momento, el presupuesto federal para un área destinada voluntariamente, para un área natural protegida es enorme. Salarios del staff, presupuesto operativo, vehículos, materiales. En cambio, en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, los apoyos que se dan, pues sí suelen ser de empleo temporal, el pago por servicios ambientales hidrológicos, pero visto en términos del impacto que pueden tener en nivel de vida, es muy marginal. Sin embargo, las motivaciones de conservar, desde la perspectiva de los actores locales, muchas veces, digamos, al ser en algunos casos comunidades marginadas, bueno, creo que todas tienen problemas de necesidad económica, es que las motivaciones no necesariamente son económicas. Las motivaciones están fuertemente ligadas a aspectos culturales, una visión de legados para futuras generaciones, el poder disponer de recursos que pueden ser útiles de manera local, leña, madera para construcción de sus casas, plantas medicinales. Y la otra, me parece que motivación es también como de tipo, es que es sorpresivo porque uno pensaría que la gente urbana que tiene resuelta la vida y que hemos estudiado biología o ecología, ay, pues somos conservadores, conservacionistas por amor a la naturaleza. Pero hemos encontrado que hay campesinos que son conservacionistas en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Que dentro de las asambleas esos liderazgos son los que logran convencer al resto de la gente de que alterar sus ecosistemas, cazar ciertos animales,
cuando ponderan el beneficio que les da en relación a el impacto, al no querer su territorio, a no cuidarlo, puede ser muy alto. Entonces, esto mueve, digamos, como emotivamente. Y el otro aspecto que es más de tipo práctico es el agua. Me parece que el agua es un factor de conservación, aún en comunidades donde se dispone de ese recurso, ¿no? Y yo creo que esa va a ser una motivación que cada vez va a ganar más posición. Y la otra que es real, que en algunas gentes con cierta visión dentro de las comunidades están viendo posibilidades, porque la preocupación pues es que en el medio rural hay pocas oportunidades de trabajo, la gente migra, vienen los cambios generacionales, como en todos lados, o sea, esta estructura social pues se ve amenazada, pero no pueden impedirla si no hay alternativas económicas dentro de las comunidades y las ADBCs podrían contribuir. Quizás si no resuelven todo, podrían contribuir. Sí, muchas gracias por ahondar en este punto. Tenemos ya aquí una pregunta de Edgar Pérez, que nos sigue desde Facebook, pero ya se conectó a Zoom. No sé si me gustaría que aprovecháramos que estás aquí, si puedes encender tu micrófono, Edgar, para compartirnos tu pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues yo estaba preguntando un poco sobre qué tanto afectan o no estos programas que tú mencionabas de conservación al ámbito de la autonomía territorial. Por ejemplo, o sea, si muchas comunidades, por ejemplo, tienen estos programas de aprovechamiento forestal comunal o otros usos de sus territorios, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectan o no a este tipo de actividades los programas de conservación? Bueno, esa era mi pregunta. Muchos saludos. Ya, sí, gracias, Edgar, mucho gusto. Pues, mira, yo creo que ha habido dos casos donde se planteó que había impactos a la organización territorial. Uno de ellos fue en la Chiguiri, aquí en Oaxaca, que había certificado una DBC. Hubo un conflicto interno y ellos le pidieron a la CONAM que les retirara el certificado, porque como es voluntario, técnicamente es que tú pones tu predio en conservación por 15 años, es lo que establece la normatividad, pero también establece que si antes de esos 15 años tú voluntariamente ya no quieres, el gobierno no te puede obligar, ¿no? Entonces le retiraron el certificado, internamente discutieron el caso y después pidieron que los volvieran a certificar. Entonces, digamos, como afectar autonomía, no, porque un requisito, así, en predios ejidales y en predios comunales, un requisito, es más, sin eso no pasa nada, es que haya un acuerdo de asamblea. Entonces, o sea, a lo mejor internamente generan una discusión y esa sí puede llevar varios años y puede generar como confrontación interna por las visiones y en muchos casos por desconfianza con el gobierno. En el caso particular de la Chinantla, donde sí documentamos cómo ocurrió el proceso de declaración de certificación de ADBCs, fue un proceso que duró 10 años de discusión dentro de las comunidades. Pero al final aceptaron, ¿no? En el caso de la Chinantla, también en algún momento salió un trabajo que planteaba que debido a las áreas de conservación, el gobierno obligó a que la gente ya no cazara y que eso afectaba sobre autosuficiencia alimentaria, sobre todo en el abasto de proteína. Entonces, en realidad fue un estudio que posicionó el tema, pero realmente, digo, nosotros lamentablemente teníamos los argumentos, no los rebatimos a tiempo, pero a raíz de tu pregunta te comento rápido. En realidad, el plan de manejo y las reglas no las pone el gobierno. En las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las propone la asamblea y ellos llenan su formato del plan de manejo de cómo van a trabajar en las áreas de conservación.
Entonces, no hay imposición. En el caso de esta comunidad, lo que ocurrió es que ellos prohibieron la cacería, ¿sí? Pero fue la comunidad. Y lo que hicieron, y después ellos mismos lo aclararon, es que la prohibieron en las áreas de conservación, pero en cafetales y en áreas agrícolas la gente podía cazar. Obviamente no especies que estuvieran amenazadas conforme la NOM 056 de la Semarnat. Pero pues eso pasa en cualquier parte, tengas o no conservación. Y este instrumento, me parece que el valor en términos de comunidad, también en la Chinantla fue que estaban por establecer estaban gestionando el establecimiento de una hidroeléctrica. Y las comunidades hicieron valer sus certificados y la ley que plantea que una ADBC es equivalente para propósitos legales a una área natural protegida de carácter federal, donde no es posible hacer ese tipo de desarrollos. Y le dieron para atrás a ese proyecto. Sí, son las buenas noticias. Y este es el primer caso donde el instrumento de ADBCs se usa como base legal para poder afrontar proyectos de desarrollo. Entonces, digo, es lo que puedo comentarte. Entonces, en ese sentido hay protección. Ah, bueno, ok, pues muchas gracias. Ahí nada más te comento de que para ahí en San Jerónimo Coatlán, nosotros en la Asamblea de Comuneros destinamos un área de protección, pero digamos a nivel comunal, o sea, no está en el marco de ningún programa. Nada más la Asamblea dijimos que íbamos a tener una área de reserva natural, pero no está en el marco de ningún programa, es algo que decidimos en la Asamblea nada más. Gracias. Ya. Bueno, pues ojalá y la quieran certificar, porque al no estar certificada, digamos, de manera formal no existe, ¿no? Aunque para propósitos de la comunidad y propósitos de cuidar el territorio, pues es más que ley, ¿no? Sí, bien, pues continuamos con algunas intervenciones de compañeros que nos siguen en las redes sociales y Leandro Rafael nos pregunta, ¿cómo podría el gobierno y la sociedad apoyar los esfuerzos de conservación que realizan las comunidades y ejidos para preservar los recursos y valores naturales y culturales? Bueno, el gobierno, yo creo que hasta hace poco fue una cuestión muy curiosa, porque la mayor parte de la gente de la CONAM somos biólogos. Entonces, había un modelo que estaba muy bien apropiado desde nuestra formación académica, que era el modelo de áreas naturales protegidas. Entonces, cuando llega este modelo, curiosamente, no surgió de estos grupos ambientalistas, no surgió de la CONAM, sino surgió a través de una iniciativa que yo diría, está documentado el proceso, pero digamos como que la CONAM lo vio como una, pues no sé si imposición, pero no le prestó atención y hasta hace poco no existía ni siquiera un responsable a nivel nacional para áreas destinadas voluntariamente a la conservación. No había personal, no había presupuesto, y entonces pues así no se puede, ¿no? Yo creo que el panorama va cambiando, sobre todo porque México se vuelve realmente un caso muy innovador de apropiarse de este modelo, pero con un buen marco legal sobre la propiedad, derechos sobre territorio y además el esquema legal para conservación voluntaria. Me parece que en ese sentido, los que estamos estudiando, trabajando, necesitamos posicionar más, tanto en el gobierno como en la sociedad, este modelo. Y yo creo que desde la perspectiva social de cómo apoyarlo, a lo que la mayoría de áreas destinadas voluntariamente a la conservación le están apostando, porque por ahí fue la estrategia de cómo apuntalarlos para que fueran autosuficientes,
es a través del ecoturismo. Entonces, digo, yo creo que si alguien se da como a la búsqueda de las opciones de ecoturismo y demanda estos servicios, o sea, cada que vamos a un área destinada voluntariamente a la conservación es fortalecer, decirle a los actores locales que nos interesa visitar, saber de sus esfuerzos, que nos cuenten. Porque yo creo que los guías locales, no hay ninguno que vaya directamente a contarme la especie y atributos de la especie o del hábitat, en muchos casos porque también les falta capacitación, pero sobre todo porque ellos ven esta conservación de una manera más integral. Entonces salimos ilustrados, vemos y con muchas historias y mucho contacto humano. Entonces me parece que por ahí va. Y la otra es que están empezando con las marcas de productos que vienen de ADBCs. Entonces, consumirlos. Y en el caso de la chinantla, la marca Bosque de Niebla, para la miel, cuando lo vean, no dejen de comprar. Sí, bien, pues en relación también a estos, digamos, apoyos que hay en las comunidades, me gustaría hacer una intervención, pero antes vamos a darle la palabra a Mariana Almaraz, que está aquí. ¿Se puede activar su micrófono? Sí, adelante, Mariana, ¿nos escuchas? ¿No me escucha? Sí. ¿No me escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Muy interesante. Lamentablemente mi conexión es muy mala. Espero que no lo haya dicho, pero mi pregunta es muy concreta. Estas ADBCs ayudan a veces a detener como procesos de minería, sobre todo en valles centrales. O sea, aunque una concesión de minería ya esté dada, si se certifican como ciertas áreas protegidas, es posible a nivel legal como detener un poco, detener estos avances de concesiones mineras y aportar a la lucha legal. ¿Es posible? Digo, me parece súper interesante, pero no sabría decirte porque, o sea, en el caso de la hidroeléctrica es que la iban a solicitar y existía el certificado de ADBCs, pero digamos, si ya está operando una mina, la cierras y luego certificas, no sabría decirte. No, sí, digo, sería fabuloso si eso fuera, digo, son los incentivos y al final pues la gente saca beneficios, ¿no? O sea, cuidas cuencas, zonas de recarga, cuida recursos que los puede utilizar y podría frenar este tipo de amenazas. Pero sí, no sabría decirte, perdón. Bien, pues vamos a ver en el chat. Pero puedo averiguar, ¿eh? En el chat no tenemos preguntas, no sé si de aquí de los compañeros que nos acompañan de manera presencial, si tienen algún comentario, pregunta, alguna intervención, ¿sí? Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la plática y me parece muy afín también a todo lo que a mí me interesa, a todos los marcos institucionales. Quisiera comentarles que es parte de las negociaciones que se están llevando para el año que viene, se busca que sea una realidad de institucionales que busquen que México funcione de esta manera. Entonces, platicarle que no sé si llegó usted a conocer las metas de Aichi. Eran metas que se establecieron para detener la pérdida de la biodiversidad en el decenio del 2011 al 2020, las cuales ya caducaron, pero la meta 11 específicamente nos hablaba de proteger un porcentaje en áreas naturales protegidas terrestres y otro en marinas, ¿no? Por eso se abrieron aquí un montón de ANPs acá, allá, tratando de cumplir esa meta que se estableció a nivel internacional, y de hecho es la única que México pudo reportar como que cumplió. Pero a fin de cuentas, los indicadores estaban mal hechos, entonces se protegía superficie, pero se violaban derechos humanos porque había despojo de pueblos al decretar ANPs. Entonces, en esta nueva negociación lo que se busca ahora es la meta 10, ya no la 11, ya nos habla de la conservación a manos de métodos tradicionales, pueblos indígenas y comunidades locales, y entonces va a estar reconocido, ¿no? México
probablemente va a ser como pionero de ellos con las ADBCs, e incluso México mismo ha luchado mucho por incluir ese tipo de aspectos, y que ahora los enfoques, definitivamente el nuevo marco global de biodiversidad tiene que ver con un enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? Se está luchando por el quitar de arriba hacia abajo, y eso ha sido posible porque ahora ya hay juventudes, ya hay asociaciones, ya hay sociedad civil, pueblos indígenas que están participando y alzando la voz, y ellos son los que han dado paso como a esta lucha. Y bueno, se está negociando también que si se aplica la estrategia 30x30, que es una que también viene ahí, que es 30% de la superficie al 2030 protegido a nivel nacional, pero esta vez los indicadores se están desarrollando al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener áreas naturales protegidas, pero también indicadores que no sean solo de superficie, sino que nos aseguren que hay algo de conservación ahí. No nada más hay número de hectáreas por año que se conservaron, que se detectaron, ¿no? Que era lo que pasó hace tiempo. Pues cumplimos, pero como usted dijo, ¿no? No había personal, no había métodos de manejo, administración, entonces realmente no era conservación. Nada más comentarle eso, que me pareció muy afín, me emocionó mucho saber lo que estaba sucediendo así como en lo local, ¿no? Cómo puede aterrizarse en Oaxaca. Para que se escuche. Bueno, soy Daniel Costa, profesor de estudios ambientales de la Universidad de Redlands. Gracias, doctora, por una presentación muy clara y interesante y llena de información. Y en la presentación habló del valor de la agrobiodiversidad como un enfoque de la conservación. Y me pregunto si puede darnos alguna perspectiva del valor de las áreas naturales protegidas para la conservación de la agrobiodiversidad comparado con las áreas voluntarias dedicadas a la conservación. Y si existe algún mecanismo, algún incentivo externo para que haya mejor conservación de la agrobiodiversidad dentro de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Bueno, yo creo que esta temática comparativa de agrobiodiversidad en áreas naturales protegidas y áreas destinadas voluntariamente a la conservación, para poder responderla tendría que hacerse de manera más sistemática. Pero en principio me parece que no es como comparable, porque hasta hace muy poco las áreas naturales protegidas estaban fuertemente enfocadas a valores biológicos o procesos, y no necesariamente a promover actividades sustentables, actividades productivas. En el caso de las ADBCs, realmente no se lo cuestionan. O sea, la gente dice, donde haya cobertura, donde hayan procesos biológicos, captura de carbono, infiltración de agua, protección de suelo, mi cafetal, ¿no? La milpa, no es problema porque las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de antemano no impiden ningún uso, a menos que genere deterioro y abierto, ¿no? Sin embargo, me parece que la idea de la agrobiodiversidad es parte de los aprendizajes sociales. O sea, como la gente, en el caso de la Chinantla, pues siempre mantuvo agrobiodiversidad, pero digamos, ni conocía el término ni entendía que eso era importante, ¿no? Solo porque, pues, como no, gran parte de sus productos eran internos, pues el tener variedad de maíz, el tener variedad de plátanos, el tener variedad de susquelites era bueno para tener variedad de comida, ¿no? Ahora con estos nuevos enfoques de seguridad alimentaria,
digo, hubo un diplomado de campesinos internamente, o sea, ellos hicieron como la recapitulación de cuántas cosas comen y ahora sí que ellos mismos no sabían que eran cientos de cosas, ¿no? Que están en sus bosques, que están en sus cafetales, que están en sus milpas, que están en los patios. Entonces es como repensar y rever sus modos de vida, ¿no? Y un incentivo así muy directo ha venido al caso de Unión Zapata, al tener hallazgo de ser el predio donde está la cueva del maíz, que es donde se descubrió el resto más antiguo hasta ahora en México de una mazorca, ¿no? Que ya no era la variedad silvestre de maíz, sino esta ya modificada por el hombre. Entonces, a través, me parece, de un proyecto que condujo INIFAP, es que establecieron la selección interna de variedad de maíces y de calabazas. Entonces, digamos, como de fuera es también empezarles a plantear que esos maíces nativos, que esta variedad es parte del acervo que tienen en sus predios. Pero yo creo que la tarea es muy grande, muy, muy grande aún, porque lo mismo puede pasar con el jitomate. Hace poco fue la feria del jitomate, y parte de lo que se plantea es que, bueno, ¿cuántas variedades de jitomate? ¿Cómo son el jitomate de riñón, por ejemplo, en el caso oaxaqueño? ¿Y cómo está la variedad del istmo versus la variedad de valles centrales? Es un replantear, pero me parece que está en proceso apenas. Y en las ADBCs, yo digo, en áreas naturales protegidas, conozco relativamente poco recientemente, pero sí participamos con algunos colegas que trabajan en áreas naturales protegidas. Y la agenda hacia agrobiodiversidad, yo no la conozco. Me da la impresión que no es clara, si es que la tienen. Pero bueno, gracias. Sí, muchas gracias por su intervención, por complementar muy bien esta información respecto a la agroecología. Y me parece que no tenemos preguntas ya en el chat de Facebook y aquí en Zoom. Si hay alguna intervención por parte de ustedes, pueden levantar la mano para ya ir cerrando esta sesión. Y no sé si de aparte del público hay alguna otra intervención, comentario o pregunta que quisieran externar. Bien, bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, aquí también Magdiel Luis y Rosy Cruz tienen levantada la manita. No vi quién levantó primero, pero le damos la palabra a, a Rosy. A ver, vamos a ver. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Pues me gustó mucho la presentación y ahorita referente al comentario que decía la doctora, recordé cómo, bueno, dentro de esta video, obviamente la cuestión identitaria, cultural, o sea, son cuestiones que están entrelazadas, ¿no? Y también la parte lingüística. Entonces, sí, son fenómenos como muy particulares, ¿no? Tanto de gobernanza, de autonomía, ¿no? Pero recordaba, por ejemplo, sí, ahorita que decía todo lo que se consume al interior de las comunidades y que son muchas veces nombradas en el lenguaje, las hierbas, todo lo que consumen en cuestión, bueno, tanto alimentaria hasta ornamental, ¿no? Porque hay plantas que son peculiares en cuanto a la ornamentación. Entonces, recordaba, por ejemplo, cómo esas particularidades que están mezcladas con la biodiversidad, realmente a veces no toman ni siquiera un nombre en otro idioma, ¿no? O sea, que se preservan solamente en el idioma original.
a lo mejor sí conocemos, ¿no? Por ejemplo, el quelite, ¿no? Pero hay variantes, y hay, así como en las lenguas, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, saber qué tanto también dentro de lo que ha revisado la doctora también encuentra como estos fenómenos como muy particulares, pero muy entrelazados, ¿no? Con la biodiversidad. Gracias. Pues yo creo, digo, confieso que no he estado tan atenta con esto de, pues, cómo nombran, o sea, como tal, aspectos de seguridad alimentaria, de documentarlos de manera más sistemática, pero estuvimos varios años en la Chinantla. Y digo, por experiencia, las personas, o sea, encuentran plantas que no se comen o los modos de preparación cambian de entre las comunidades, ¿no? Y esto de que hay plantas que te dicen, conozco el nombre chinanteco, pero no hay nombre en español. Y yo creo que hay muchísimas que no hay nombre en español. Digo, ya con un trabajo más sistemático, de hecho fue una tesis, un artículo el que se ha presentado donde sí van como, a ver, que es el quelite, que es, sí pudieron documentar los nombres científicos, pero hay varias cosas que no son nombres, no hay nombres en español. Yo creo que hay, pues son como campos de investigación, ¿no? Que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación ofrecen, porque al tener las áreas de conservación, pues como les decía, han pasado por procesos de asamblea, o sea, la gente ha generado la discusión y entonces están muy sensibilizados e interesados por estudios, por conocer más, ¿no? Con esto de, por ejemplo, los proyectos de ecoturismo, hay preocupación interna de que es que nosotros no sabemos cómo se llaman las plantas, ¿no? Entonces, si alguien viene y hace estudios botánicos, sí queremos, porque luego vienen visitantes y nos preguntan qué es esto y no les sabemos decir, ¿no? O sabemos, pero el nombre en el idioma, ¿no? Pero no sabemos nada más. Entonces, estas quizá como esfuerzos que desde los académicos podrían redundar en proveerles materiales como fichas biológicas, fichas de uso de propiedades o de información sobre recursos que tienen dentro de las comunidades, se necesita, pero sí no es ejercicio como tal. Digo, estoy segura que hay, ¿no? Pero no, digamos, no podría explicarlo más ampliamente. Pero gracias, interesante tu pregunta. Gracias. Bueno, para tener una última intervención le damos la palabra a Magdiel. Magdiel, ¿puedes activar tu micrófono? Claro que sí. Bueno, solamente para felicitar a la doctora. La verdad, estuve trabajando con ella en mi maestría y nos adentramos un poco más a este modelo tan importante para México y para Oaxaca. Y bueno, cabe más que nosotros apoyemos desde el punto de vista académico y fortalecer cada vez más de conservación en el país y en Oaxaca sobre todo. Entonces, pues felicitaciones, doctora, y gracias por la plática. Sí, digo, aprovecho igual para agradecer a Magdiel, no comenté, creo que lo debía haber puesto en los agradecimientos, este trabajo, pues sí, digo, yo tengo interés por ADBCs de tiempo atrás, pero a partir del trabajo de Magdiel, que es una tesis muy bonita, si alguien tiene interés, pudimos ahondar más en estas cuestiones de las percepciones sociales. Y un campo que Magdiel dejó abierto y que yo espero que algún día recapitule, es responder a la pregunta de cómo están funcionando las ADBCs. O sea, ¿están logrando la meta para la que son creadas?
Y entonces esto implica pues, reconocer para qué metas son creadas o para qué ocurre la certificación. Y definitivamente, a diferencia de áreas naturales protegidas, que tienen como los propósitos centrales con indicadores de cobertura, del estado de poblaciones de ciertas especies de interés o de funcionalidad, el caso de las ADBs es a sabiendas de que la motivación son impulsadas desde abajo. Las motivaciones no necesariamente son biológicas o de integridad funcional ecológica. Entonces tendría que haber de manera muy sofisticada instrumentos de evaluación desde la percepción de los actores locales. Entonces, Magdiel, por favor, termina la tarea que empezaste. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Igual, saludos. Gracias por estar. Saludos. Sí, muchas gracias a todos los que nos siguieron en Facebook y los que están también presentes en Zoom. Pues nos gustaría también que, independientemente de este seminario, que versa sobre cuestiones interdisciplinarias y que finalmente se fue cerrando a bosques comunitarios, pues también tener la oportunidad de a lo mejor de seguir con esta conversación, porque a lo mejor a través de uno de los conversatorios sobre Oaxaca, porque quedan como muchos temas pendientes o que sería una introducción, un bosquejo y quisiéramos seguir ahondando. Por ejemplo, yo me quedaría con la duda, ¿no?, de un trabajo comparativo y que nos expresara sobre las relaciones que hay, o más bien, qué diferencias hay entre lo que se trabaja en valles centrales en cuanto a los bosques, estas dinámicas de gestión, a comparación con lo que hay en Achinantla, ¿no? Si bien tienen dimensiones muy diferentes en cuestiones de extensión de bosques, pero a nivel organizativo, me gustaría a mí como saber cómo es que se dan esos trabajos en estas áreas de valles centrales donde bien comentan, ¿no? Es como hay de certificación, está el problema de los agaves, y en esta área de la Chinantla que tienen otra composición, y cómo es que se dan estas diferencias en cuanto a nivel organizativo para el manejo de bosques, y de adentrarse un poquito más en estos indicadores que bien comentan. Con muchísimo gusto, y yo creo que me obligas a hacer una recapitulación porque es muy interesante, muy interesante. La Chinantla, un lugar más remoto, hasta hace poco, digo, ahora ya también hay celular y entonces la gente anda mandando mensajes por WhatsApp, pero un contexto distinto al de Valles Centrales, que es muy cercano a la ciudad de Oaxaca, con otras presiones de urbanismo, presiones en este caso por la industria del agave, pero también por el abandono del campo como medio de vida. Entonces sí, y contrastes organizativos con impacto en metas de conservación, sí, por supuesto. Sí, pues en un futuro, promesa. Qué bueno, sí, pues ya muy pronto también vamos a tener la última sesión, que va a hilar también mucho con lo lo último que hablábamos sobre agaves, que vamos a tener la presentación con Cluster, que aquí también nos está acompañando en este seminario, para dar cierre en diciembre. Entonces vamos a subir el cartel para difusión, para que nos quieran acompañar por Zoom, por Facebook, y obviamente de manera presencial, que es más rico estar aquí. Entonces vamos a compartir esta información. Y para finalizar y para dar cierre a este seminario, quisiera abrir esta parte de comerciales, en la que les estamos invitando al cuarto encuentro de la Sierra Sur, que vamos a celebrar en Miahuatlán, en el centro. Ahí vamos a tener 4 mesas temáticas relativas a género, arqueología, territorio, donde justamente nos van a acompañar Teddy Frey. También va a estar el compañero Edgar Pérez, que vamos a hablar sobre temas también de bosques comunitarios. Entonces los invitamos a que participen activamente. Intentaremos hacer transmisión en vivo por medio de Zoom, pero por las intermitencias también lo vamos a grabar y posteriormente lo colgaremos en YouTube. Pero también si gustan ir a Miahuatlán, estarán muy bienvenidos. Entonces, también esta información ya está circulando en Facebook, en nuestras redes sociales y en la página del BELTI. Entonces, estamos aquí para atenderles. Agradecemos mucho su participación, y también al Instituto BELTI para Estudios Oaxaqueños, a la Universidad de Nuevo México, que nos auspicia aquí en Zoom, y también a Ciencias Unidad Pacífico Sur, por hacer posible este seminario.
pues nos vemos muy pronto en diciembre para la charla del clúster y en noviembre del 24 al 27 en Nehuatlán. Gracias a todos. Diego, Rosy, bien, Magdiel quiere tener una última intervención. ¿Activas tu micrófono? Perdón, más bien se me olvidó desactivar. Gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Bien, ahora vamos a, pues a tomar un café o un mezcal, lo que gusten. Y voy a cerrar aquí nada más el vivo. Ya.